de Kitizá, que está ubicada en Shemot, capítulo 30, versículo 11, al capítulo 34, versículo 35. ¿Sí? En esta parasha vemos muchos temas, ¿sí? Muchos temas. Vemos un dinero que se había que dar, un dinero que había que darse. Está la fuente la fuente de bronce, que es el último utensilio que se iba a colocar en este Mishkan. Vemos el aceite de la unción y el incienso, que sería como el objeto que iba a poner, que iba a santificar los otros utensilios, y el objeto que sin este no podría funcionar el altar del incienso, visto en la parasha anterior. Veríamos que Adonai llamaría a dos personas y les daría como ese espíritu para poder, para poder hacer los utensilios, para ya ponerlos materialmente, ya crearlos, porque ya Moshe los había visto, pero ahora había que construirlos, ¿no? Ya es otro nivel, ¿no? Está el día de reposo como señal, el becerro de oro y becerro de oro, las fiestas anuales, el pacto renovado. Dios prometería el rostro, que ya lo veremos más adelante. Moshe y las tablas de la Torá, y ya, y las fiestas anuales. Bueno, entonces comenzamos. ¿Qué es lo que quiere decir la parashá? Kitizá. ¿Qué quiere decir esta palabra en hebreo? Muchos lo han traducido como cuando cuentes, ¿sí? Y aquí como que normalmente entenderíamos como un censo en el que todos los israelitas tendrían que ser contados y tendrían que pagar el medio shekel, ¿sí? Entonces, cualquiera que fuera contado, o sea, todos los que fueran contados, tenían que pagar un shekel. Entonces, eso es como lo que hace ver esta traducción o este título, ¿sí? Esta narración. Pero lo que quiere decir es como muy diferente a lo que dice, ¿sí? Entonces, Kitizá, en verdad, o traducido mejor, es cuando levantes, ¿sí? Entonces dice, habló también Adonai a Moshe diciendo, Kitizá et Rosh, ¿sí? Cuando levantes la cabeza de los hijos de Israel. Kitizá et Rosh, ben Israel, ¿sí? Entonces, cuando levantes la cabeza de los hijos de Israel conforme a un encargo, Un encargo puede ser entre oficio o un servicio, ¿sí? Entonces, ¿a qué se refiere? Al servicio del Mishkan, que ya hablaré más, daré a entender más esta idea, ¿sí? Entonces, conforme al encargo de ellos, cada uno dará al Eterno el rescate, que aquí la palabra que se utiliza es kofer, que viene de la raíz kippur, que significa como reconciliación, ¿sí? Entonces cada uno dará a Adonai la reconciliación para que en ellos no haya como plaga. No quiere decir que si no dan esto, mueren, sino que tendrá como una consecuencia, una consecuencia. Cuando los hayas, como cuando ya los hayas encargado, como que ya hayan tenido ya hayan especificado el servicio, ¿sí? Entonces, ¿qué es levantar la cabeza? O sea, ¿qué significa levantar la cabeza? Porque pues acá como que no se ve claramente. Pero si vamos al Salmo 3, versículo 4, si Ama lo quiere leer, por favor. Mas tú, Eterno, sí. eres Sí. escudo alrededor de mí, mi esplendor y el que levanta mi cabeza. Entonces aquí vemos de que Adonai es el que levanta la cabeza. Y mi papá puede leer
Salmo 24. O sea, aquí ya en el Salmo 3 vemos, mira, si quieres leer. En el Salmo 3 vemos quién es el que levanta nuestra cabeza. Si quieres leer la capa. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. Entonces aquí vemos que pues, habla en sentido figurado, la puerta somos nosotros. Entonces, que alcemos nuestras cabezas y ahí entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? El Eterno, ¿sí? Entonces, nosotros alzamos, Dios pone en nosotros que alcemos la cabeza para que le sirvamos al Eterno, ¿sí? Entonces, levantar la cabeza significa servirle al Eterno o también puede ser ser iluminado por Dios, que esto va a tomar mucho más sentido más adelante, ¿sí? Entonces, Dios que quería en como que en esta narración, ¿sí? Dios estaba organizando las personas que iban a ser encargadas del mobiliario o del servicio al Mishkan en el futuro, ¿sí? En el futuro. Porque dice, y cuando levantes, ¿sabes? Hablando del futuro, porque todavía Moshe seguía en el monte con el Eterno, ¿sí? Pero en ese momento todavía no había acontecido lo del becerro de oro. O sea, todavía no había estado como, o sea, todavía, todavía el pueblo de Israel no había pecado. Entonces, el pueblo, o sea, cualquier persona del pueblo podría ser sacerdote. O sea, cualquier persona del pueblo tenía como la oportunidad de tener ese cargo o ese oficio en el Mishkan, ¿sí? ¿Me puede hacer el favor de leer el hermano Eduardo, Éxodo 19, 5 y 6? Por favor. Dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Gracias, hermano Eduardo. Entonces, sí, entonces aquí el Eterno quería de que, o sea, tenía en un plano principal de que todo el pueblo de Israel fuera un reino de sacerdotes, ¿sí? De que todos tuviéramos ese cargo para servirle ante el Eterno. Pero, ¿qué acontece? Pues ya vemos de que lo del becerro de oro. Entonces, o sea, acontece lo del becerro de oro. ¿Y quiénes son los únicos que escogen servir al Eterno? Pues la tribu de Leví. Entonces aquí ya, antes el Eterno estaba organizando, pues para que para que el Eterno, él mismo, levantara la cabeza de la tribu de Leví, levantara esas cabezas para el servicio del Eterno. Entonces, ¿quién fue el que levantó la cabeza? El Eterno. ¿Sí? También, digamos, ejemplos, está Jueces 2, 17, 18, que dice que cuando los hijos de Israel hacían o iban en pos de idolatría o iban en su pecado, el Eterno levantaba jueces, ¿sí? Levantaba a las personas para el servicio del Eterno. Entonces el Eterno era el que levantaba a las personas. Entonces seguimos con la parasha, quizá. ¿Sí? Esto dará, el 13, esto dará a todo aquel que sea como encargado, el que tenga ese servicio, que quiera tener el encargo. Medio ciclo, medio shekel, conforme al ciclo del santuario, al shekel kadosh. El ciclo es de 20 jeras, la mitad de un ciclo será la ofrenda. Acá se utiliza la palabra truma, la ofrenda alzada. Entonces aquí vemos de que las personas, las que querían, podían tener ese cargo, ¿sí? No era obligatorio, era el que quería, ¿sí? Entonces tenía que dar esa ofrenda, ese shekel al Eterno, ¿sí? Entonces, toda persona que quería entrar a ese cargo o entrar al servicio del Mishkan tenía que dar tenía que pagar ese cofre, esa reconciliación, como testimonio de aceptar las condiciones del sacerdocio, ¿sí? Si él no aceptaba las condiciones que el Eterno imponía, no podía estar en ese servicio, ¿sí? Como que iban contra el Eterno si no siguiera esas condiciones, ¿sí? Entonces, tenía que pagar ese medio cheque.
todo el que sea encargado, o el que tenga esos cargos, de 20 años arriba dará la ofrenda al Eterno, ¿sí? ¿Por qué 20 años? Pues aquí se cree que es como la etapa donde ya la persona como que tiene esa madurez o ya puede tener esa responsabilidad o tener esa responsabilidad o conciencia de lo que está haciendo, ¿sí? Entonces, no era una persona que no sabía lo que hacía, sino que él era consciente de todas las ordenanzas, todos los comportamientos que tenía que hacer, todas las responsabilidades. Entonces, tenía que haber compromiso y responsabilidad en el cargo del Mishkan. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio shekel, ¿sí? Entonces, tanto el rico como el pobre tenían que pagar la mitad del shekel. ¿Por qué se tenía que pagar la mitad del shekel? Para que no hubiera como esa altivez de la persona o como ese orgullo del rico de que no, pues yo como soy rico puedo dar más, ¿sí? Y tendré como más responsabilidad. No, tanto el pobre como el rico tenían que dar la misma parte, o sea, no había acepción de personas, ¿sí? Y tenían el mismo compromiso y la misma responsabilidad, tanto el rico como el pobre tenían ese compromiso ante el Eterno, ¿sí? Porque el Eterno no hace acepción de personas, no mira con ese ojo de este es más que la otra persona, ¿sí? Por ser pequeño, delgado, grueso, no sé, ¿sí? Medio cheque. Cuando dieren la ofrenda al Eterno, la truma al Eterno, para hacer expiación para vuestras personas. ¿Qué significa hacer reconciliación? Esta no es expiación, sino reconciliación. Ya lo habíamos dicho. Tener como ese compromiso de ya estar dentro del servicio en Mishkan y permanencia, ¿sí? Que si ya había entrado a ese servicio, ya tenía que estar como sujeto a eso, estar como en el lugar adecuado, como no salirse de esas condiciones, sino ser estricto en eso, ¿sí? Estricto en el servicio dentro del sacerdocio. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones, el dinero de las reconciliaciones, y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión, y será por memorial a los hijos de Israel. ¿Por qué memorial? Porque cuando ellos daban esa reconciliación como testimonio de tener ese compromiso, ellos no podían luego, más adelante, después de ya haber pagado ese pago, estar buscando un provecho personal, digamos, tener más cargo que otra persona, o digamos, en el aceite, estar haciendo aceites, Kodesh, aceites santos, para ir a vendérselos a las personas o decirte que esto es santo y que vaya a la casa y purifique todas sus cosas, ¿no? Entonces, como sacar fuera el contexto de las cosas santas. Entonces, tenía como ese principio, esas condiciones. ¿Sí? Para estar recordándole que debe estar metido en esas condiciones del Eterno, en esas reglas del Eterno. Digamos, un ejemplo claro está el de Nadab y Abiú, ¿sí? Que está en Levítico 10. Ellos no tenían como en su mente, no tenían como esa conciencia o esa responsabilidad de andar en sus reglas. Entonces, pues, como el Eterno es justo y no permite que ellos hagan su voluntad, ellos hagan sus propias obras, entonces por eso murieron, porque a ellos ya se les había dicho de que el aceite, el incienso, tenía que ser de tal manera, y ellos lo hicieron de otra forma, un incienso extraño, por eso murieron. Y así como Nadab y Abiú, digamos, aquí en el capítulo 31 habla de Bezalel y de Aholiab, ¿sí? Entonces ellos eran esos hombres, como ya tenían ese cargo por el Eterno, pues tenían que pagar ese cofer, esa reconciliación, dando ese compromiso encargado por Adonai. Entonces ellos no podían utilizar los utensilios para cosas profanas, digamos,
como ellos eran los encargados de construir el altar, construir el reconciliatorio, ¿sí? Entonces ellos no podían hacer otros altares, otros reconciliatorios para ir a vendérselos a otras personas o regalar como la fórmula de hacer el incienso a las personas, ¿sí? Ellos tenían que estar como en ese servicio ante el Eterno y no salirse de ello. Entonces, como para explicar mejor, como ya lo había dicho, entonces levantar la cabeza es buscar la iluminación del Eterno para servirle al Eterno. Entonces, por eso vemos de que el Eterno está diciendo a Moshe que levante la cabeza, que busquen, o sea, que el pueblo de Israel busque la iluminación del Eterno para servirle a Él, ¿sí? Levantar la cabeza, ser iluminado por el Eterno y llevado al servicio del Eterno. ¿Cómo se recibe esa luz? ¿Cómo uno puede ser iluminado? Entonces, por medio del rostro de Hashem, de Adonai. Un ejemplo, ¿sí? Cuando Moshe baja, baja del monte Sinaí, Moshe ya se encuentra el becerro de oro, ¿sí? Entonces, Moshe es celoso ante el Eterno y destruye ese altar y va ante la presencia del Eterno, va ante el Eterno y le dice y hace como esa reconciliación al pueblo, ¿sí? Hace ese ayuno, esa oración ante el Eterno. Y vemos en Éxodo 34, versículos 28 y 35. Versículo 34. Si lo quiere mi tío Ciro, por favor, me puede leer ese. Del 34, capítulo 34, del 28 al 35. Una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada, en toda la orla de mano alrededor. Tío, capítulo 34. Éxodo 34, versículo 28 al 35. 34, 28 al 35. 35. Sí, señor. Y él estuvo allí con Eloa 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Y escribió en tablas las palabras del pecado, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Al descender al monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después de que hubo hablado con Adonai. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés les llamó, y Aarón y a todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Eloa le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre ellos. Cuando venía Moisés delante de Eloa para hablar con él, y se quitaba el velo hasta cuando decía a los hijos de Israel lo que era mandado. Gracias, tío. Sí, entonces, aquí ya es cuando ya Moshe otra vez sube por las tablas, ¿sí? Entonces, porque él las había roto cuando había bajado la primera vez. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí en ese texto? De que cuando Moshe subió otra vez al monte, ¿sí? Al monte Sinaí, y estuvo hablando rostro a rostro, ¿sí? Con el Eterno, Moshe y Adonai. Aquí vemos de que Moshe levantó la cabeza para recibir la luz del Eterno, ¿sí? O sea, si él no hubiera levantado la cabeza, no tendría el rostro iluminado, ¿sí? Por eso es que cuando él desciende con la luz, él desciende resplandeciente, ¿sí? Creo que en la palabra hebrea es como botando rayos de luz, ¿sí? Entonces, él no solamente había recibido la luz, sino que él había como que la había absorbido, como que la había retenido la luz, ¿sí? No solamente la había visto, la había
la había buscado, sino que la retuvo. Entonces, esa es la forma en que nosotros debemos de levantar la cabeza ante el Eterno, ¿sí? Esa es la forma en que el Eterno ilumina a la persona para que le sirva a él. Pero ¿qué sucede? Que aquí Moshe, esa luz que él tenía en su rostro se le apagaba, se apaciguaba, ¿sí? O sea, no era eterna, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí cuando dice que Moshe le hablaba al pueblo, le hablaba a Aarón, después de que él había hablado, después de dar los mandamientos, las ordenanzas, él colocaba sobre su rostro un velo. ¿Por qué colocaba un velo? Para que no pensaran que esa luz se iba. ¿Sí me hago entender? Moshe quería esconder como dar a entender de que esa luz era eterna, ¿sí? Entonces, por eso él tapaba su rostro cuando ya se estaba apaciguando la luz y volvía a entrar a la presencia del Eterno, volvía a hablar rostro a rostro ante el Eterno, alzaba su cabeza y otra vez recibía la luz. Entonces, era la constante situación de que recibir la luz se apaciguaba, se apagaba y otra vez tener que ir ante el Eterno a ser iluminada por él. ¿Sí? Entonces, es por medio del rostro de Adonai que nosotros somos iluminados, ¿sí? Que nosotros podemos ser iluminados, tener esa luz. Vamos a ver una promesa que le hace el Eterno a Moshe, que está en el capítulo 33, versículo 11, lo voy a leer yo, pero pues 33, 11, y dice, y hablaba Adonai a Moshe cara a cara, rostro a rostro, como habla cualquiera su compañero, y él volvía al campamento, ¿sí? Pero el joven Josué, hijo de Nun, tu servidor, nunca se apartaba de medio del tabernáculo. Y dijo Moshe a Adonai, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviaré conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia ante mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia a tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Aquí Moshe le oraba al Eterno para que le dijera a quién enviaría para que vaya con el pueblo, a quién enviaría el Eterno para que habitase, para que los guiara en ese desierto. Y él dice, el Eterno, en el 14, mi presencia, que en algunas Biblias, si se alcanza a tener la verdadera traducción, que dice Aní, a ver si lo tengo acá. Sí, Aní. Dice, mi rostro irá contigo, en el 33:14. Sí, en esta Biblia dice, mi rostro irá contigo. 33:14 dice. Aní. Sí, Aní. Mi rostro irá contigo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es ese rostro? ¿Sí? Porque ese rostro no significa la cara del Eterno, porque nadie ha visto el rostro de Dios, sino que el rostro es como esa parte visible o como eso que se podía señalar, que era visible, en el cual Dios se manifestaba. Pues en ese tiempo era la columna de fuego y de nube, porque ahí en el 10 dice, y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo. O sea, Dios había descendido. Dios había, o sea, ese rostro del Eterno que se manifestaba en esa columna de nube. Es cuando Moshe habla cara a cara, rostro con rostro. Entonces, pero ¿cómo se ve esto a la luz del Evangelio? ¿Cómo esto se puede interpretar a la luz del Evangelio? Vámonos a 2 Corintios 3:4. 2 Corintios 3:4. Por favor, la hermana Edith puede leer capítulo 3, versículo 4 y 5. Y tal confianza tenemos por el Mashiach para con Dios, para con los niños. No que seamos suficientes nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos. La suficiencia está en Dios, en Elohim. Gracias. ¿Esos dos? Sí, señora. Bueno. Sí.
Aquí dice, en esta Biblia dice competencia. No que seamos competentes por nosotros, sino que nuestra competencia proviene de Dios. ¿Qué se refiere a la competencia? Esta competencia se puede también referir a como los encargos, al oficio o al servicio, ¿sí? Entonces, ¿qué hablamos en qué hablamos en Éxodo? ¿Qué hablamos en Éxodo? Que los que quisieran, los que levantaran la cabeza para tener este encargo, para buscar ese encargo, esa competencia, tenían que pagar medio cheque, ¿sí? Pero acá Pablo dice que esa competencia no viene de nosotros, no es por nosotros, sino por la Ruach HaKodesh, sino que proviene de Dios, del Eterno, ¿sí? Entonces, por eso es que Dios levanta nuestra cabeza y nos da ese cargo, ese servicio, ¿sí? Nos ilumina. Entonces, en el 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, de nuevo testamento. No de letra, no de lo que era de Moshe, no en la parte antigua, sino del Ruach, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Aquí no es que la letra mate, ¿sí? Porque muchos dirían, pues, muchos no podrían estar en la Torá porque pues morirían, ¿no? O sea, como que no habría sentido. No dice matan, sino que dice que la letra no da vida eterna, o sea, la letra no vivifica. También la palabra hebrea, que ahorita no me acuerdo cómo es, pero se traduce como la letra solo te acerca ante el Eterno, ¿sí? O sea, Moshe solo se acercaba al Eterno, era iluminado, pero se apaciguaba, ¿sí? Solo era acercado ante el Eterno, pero no vivía, o sea, no era vivificado por la letra, en esos tiempos, no era iluminado por la Torá, no era vivificado por la Torá, ¿sí? Más por el Espíritu, sí somos vivificados, ¿sí? ¿Sí? Entonces, esa promesa que leímos en el capítulo 33, de que mi rostro irá con ustedes, aquí ya en estos tiempos se cumple con la venida de Yeshua, con la muerte de Yeshua, se cumple esa promesa, ¿sí? Que el rostro se ha revelado, ¿sí? Y lo que ha brillado hacia nosotros, es lo que nos hace ministros competentes en el nuevo pacto. O sea, la Ruach HaKodesh, el poder del Eterno, brilla hacia nosotros para que nosotros podamos ser ministros competentes, para que tengamos ese cargo, un cargo verdadero, no que nos vayamos en pos de nuestra voluntad, en pos de nuestros deseos, sino un cargo competente en ese pacto, en ese testamento que el Eterno da en estos tiempos. Entonces, la letra te acerca o la letra no te vivifica. O sea, la letra te acerca, pero no te da la vida eterna, ¿sí? A Moshe la acercaba al Eterno, pero no le daba esa vida eterna. ¿Cómo lo daría en un futuro? ¿Cómo lo da en estos tiempos? El cual, asimismo, en el 7, perdón. Y si el ministerio de muerte, aquí no es muerte, es como inerte, el ministerio inerte, el ministerio inerte, grabado en letras en piedras, fue con gloria. Aquí es utilizado inerte como porque esa palabra en la piedra no tenía vida, ¿sí? O sea, no se movía, no permanecía, sino que solamente eran unas letras en la piedra. Entonces, no había como esa vida que dice, sino que en la promesa, más adelante, en Jeremías, que dice que el Eterno pondría esos escritos en nuestro corazón, pondría las palabras en nuestro corazón. Y por eso
es que da vida por medio de la Ruach HaKodesh. Con letras en piedras fue con gloria. ¿Por qué dice que fue con gloria? Porque, acá dice, en las piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moshe a causa de la gloria de su rostro, la cual había de padecer. Si esta palabra, cuando Moshe fue ante el Eterno, fue glorioso, tanto así que Moshe brillaba, tenía ese resplandor, y Aarón y las personas se atemorizaron de ver el rostro de Moshe, ¿sí? Porque era glorioso, ¿no? O sea, se maravillaban, o sea, les daba miedo esa iluminación que botaba Moshe, ¿sí? Porque en esos momentos el Eterno quería o tomó a Moshe como un modelo a seguir, ¿sí? En esos momentos. Pero el modelo del Eterno no es que la luz se apaciguara, sino que fuera permanente. O sea, que no pereciera esa luz que brilla en el rostro, sino que fuera permanente. ¿Sí? Si tanto ese resplandor que botaba Moshe de su rostro era glorioso, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Rúa? El ministerio que es viviente, el ministerio que es permanente, que pone luz permanente sobre nosotros, el que graba sobre nuestro corazón las palabras, la Torá, ¿sí? Si ese ministerio antiguo de letras era glorioso, ¿cómo no tanto este ministerio hoy en día, que es por medio del Rúa? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Aquí Pablo está haciendo como antónimo, ¿sí? Por eso no podemos decir el ministerio de condenación, ¿sí? Digamos, en el versículo 6, en el versículo 6 dice, el espíritu vivifica, pero la letra no vivifica, ¿sí? Son antónimos. En el 7, la letra perece, pero el espíritu permanece, es permanente, ¿sí? Entonces, si el espíritu abunda, la letra, el ministerio de la letra, disminuye, ¿sí? No se puede traducir como condena, o sea, porque nosotros, si estamos en la Torá, no nos podemos condenar. Entonces, ese ministerio disminuye. ¿Por qué disminuye? Porque a medida del tiempo, ese servicio del Mishkan, todo eso lo que era el servicio del templo, los sacerdotes, los sacerdotes de Leví, que era solamente podía ser la tribu de Leví. ¿Por qué disminuía? Porque en el tiempo iba perdiendo como esa esencia que Dios puso en el principio. Digamos, no sé si se acuerden en la enseñanza de Jucat, ¿sí? Que veíamos de que el sumo sacerdote ya se había helenizado, de que el sumo sacerdote, que el hermano que se llamaba Yeshua se cambió su nombre y mandó a matar, o sea, habían sido helenizados todos los sacerdocios, tanto así que el sumo sacerdote ya no era el linaje de Aarón, ya solamente eran de pronto de la tribu de Leví, y eso, ¿sí? Entonces ya habían perdido la esencia que Dios había puesto en el principio. Entonces había disminuido su esencia, como que su apariencia, ¿sí? En el tiempo de Yeshua ya no había arca, ¿sí? Entonces ya no era lo mismo en esos tiempos. Pero mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación, el ministerio de la Rúa. Porque aún lo que fue glorioso en los tiempos de Moshe, en este sistema, fue glorioso, mucho más glorioso será lo que permanece, ¿sí? Cuando a Moshe se le apaciguaba, se le perecía como se le iba quitando, se le iba disminuyendo esa luz, era glorioso. Entonces el Eterno, mucho mejor, sería mucho más glorioso cuando el Eterno, por medio de su Ruach HaKodesh, colocaría
esa iluminación sobre nosotros. ¿Qué es lo que dice en Mateo? Mateo 5, 14 y 16. Hermano José Romero. Todo, hermano. 5:16 5, 14 al 16. dice, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelabro, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Gracias, hermano José. Sí, entonces, Yeshua nos dice que nosotros somos mandados a ser luz del mundo, ¿sí? A brillar. Pero ¿cómo nosotros podríamos tener esa luz si la Ruach no habita sobre nosotros? ¿Sí? Si nosotros no tenemos esa Ruach, no podemos tener ese resplandor que tuvo Moshe, ¿sí? Que tuvo Moshe. Si Moshe se la apaciguaba y era glorioso, nosotros somos mandados a que esa luz no se apacigue, sino que esa luz permanezca en nosotros, ¿sí? Teniendo el Ruach HaKodesh. Si nosotros no tenemos ese Ruach HaKodesh, no podemos brillar en medio de la oscuridad, ser luz en medio de las tinieblas, no podemos como que dar la palabra del Eterno en medio del mundo porque nos daría miedo o nos atemorizaríamos, ¿sí? Entonces, pero si el Ruach habita en nosotros y pone esa luz en nuestro rostro, pone esa luz en nosotros no tendríamos ese temor, nosotros no teníamos ese miedo de compartir la palabra o de ser distintos ante el mundo, ¿sí? Porque nosotros somos llamados a ser santos, a vivir en santidad, ¿sí? Nosotros no podemos tomar cosas de la Torá y hacer algunas partes de la Torá, tomar lo que nosotros consideremos santos y alejar los otros mandamientos del Eterno y envolver los otros mandamientos como el mundo, ¿sí? ¿Sí me hago entender? Digamos, un ejemplo, nosotros no podríamos desechar el Shabbat, ¿sí? Digamos, decir de que el Shabbat no es santo, porque a mí no me parece que sea santo, sino que es el domingo, entonces estaría dejando un mandamiento, un aspecto de la santidad para el Eterno y decir que el día de reposo es el domingo, ¿sí? Como que envolverme entre la santidad y lo profano, pero entonces eso para Dios no existe eso. O sea, ¿está en la luz o está en las tinieblas? O sea, ¿está viviendo en santidad o no está viviendo en santidad? ¿Sí? Si no guardas el Shabbat, estás viviendo en tinieblas, ¿sí? No estás permaneciendo en esa luz. Asimismo pasa con todos los aspectos de la Torá, ¿sí? Entonces, 3:10, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación de la gloria más eminente. Si aún lo de Moshe fue glorioso, ese resplandor no se puede comparar ese resplandor con el resplandor de hoy en día, con la Ruach HaKodesh. No se puede comparar, no se puede hacer ninguna comparación. Porque si lo que tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece, porque esto no se apacigua, esto es permanentemente. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Aquí lo que está diciendo es que nosotros no debemos de esconder el rostro, nosotros no debemos de agachar o de abandonar ese levantamiento del rostro, ese levantamiento de la cabeza, ¿sí? Tenemos que alzar la cabeza, tenemos que levantar esa cabeza, dar a conocer el rostro ante el Eterno para recibir la luz del Eterno, la luz del Ruach, ¿sí? Y no como Moshe,
que ponía un velo sobre su rostro. ¿Por qué colocaba su velo sobre su, por qué colocaba ese velo? Porque se la acababa esa luz, se la apaciguaba. Tenía que estar en constante comunión con el Eterno, en constante reunión con el Eterno para que su rostro brillara. No como Moshe, que ponía sobre su rostro el velo, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Abolido no es abolido, sino como que desaparece, ¿sí? No fijar en la vista en esa luz que desaparece, sino que fijar la vista en la luz que permanece. Esa palabra abolido es como disminuir, perecer, desaparecer la luz de Moshe, ¿sí? Colocaba ese velo porque disminuía esa luz. Entonces, el pueblo de Israel no podía fijarse en esa luz que se disminuía, que se apaciguaba, sino en lo postrero. Se tenía que fijar en la luz postrera, que es la de la Ruach HaKodesh, en la que no desaparece, sino permanece. Entonces, ¿qué pasaría? Aquí también se está hablando, lo que iba a desaparecer es la exclusividad del sacerdocio levítico. Entonces, ya no solamente iba a ser el sacerdocio levítico, solo de la tribu de Leví, sino para que todos fuésemos sacerdotes como Dios quería en un principio, porque ya habíamos visto que en Éxodo 19 decía que el Eterno quería que fuésemos un reinado de solo sacerdotes, de reyes y sacerdotes. Pero pues por el becerro de oro, solo el Eterno alzó la cabeza de los levitas, pero ahora, con la muerte de Mashiach, con la venida del Ruach, podemos ser reyes y sacerdotes, como Dios quería en el principio. ¿Sí? En el 14. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, cuando leen a Moshe, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por medio de Mashiach es quitado. ¿Qué es quitar el velo? ¿Qué es quitar el velo que tenía Moshe? Que se colocaba Moshe, es recibir la revelación permanentemente, ¿sí? Porque los que no siguen reconociendo que Yeshua es el Mashiach, están en constante velo, no le ha sido revelado la verdad completa, ¿sí? Sino solamente es por medio de Yeshua HaMashiach que cuando uno lo acepte, que es quitado ese velo, y ya podemos tener esa luz permanente, ya podemos tener esa luz que el Eterno había prometido, ¿sí? Ya tendríamos esa revelación, esa luz, que no se apaciguaría, que no se disminuiría. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, les será revelado, porque el Señor es el Ruach, porque el Eterno es el Ruach, y donde está el Ruach HaKodesh del Señor, de Adonai, allí hay libertad. Allí hay libertad. Aquí vemos un pasaje de que, como una revelación de que el Eterno es el Ruach es el poder de la santidad, Ruach HaKodesh es el poder de la santidad. ¿Sí? ¿Y quién es el santo? El Eterno. El único santo es el Eterno. Entonces, cuando se habla del Ruach HaKodesh, es el poder del Eterno. Y donde allí habita el poder del Eterno, en donde habita el poder del Eterno, allí hay libertad. ¿Libertad de qué? De tener un velo, de no tener esa luz permanente, de tener libertad en términos de pecado, ya ser libres de pecado, pero ser siervos del Eterno, ¿sí? Porque fuimos llamados del pecado fuimos llamados de ser siervos del pecado a ser siervos de Adonai, ¿sí? Pero somos libres del pecado. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, en completa luz, en luz permanente, como en un espejo de gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, ¿sí? Fuimos transformados de la gloria antigua, de la gloria que estaba en la letra, en el pacto de los antiguos, a ir a la gloria
que vivimos hoy en día, que es la del Ruach, que es recibir el Ruach HaKodesh en la misma imagen, por medio del rostro, o sea, como por medio del rostro que el Eterno había prometido allá en Éxodo, que mi rostro iría con ustedes, que iría contigo. Aquí lo está diciendo Pablo, que por medio de ese rostro recibiríamos la gloria, esa gloria del Ruach, esa gloria de la luz permanente, que es por medio del Ruach, como por el Espíritu del Señor, que es la Ruach HaKodesh. ¿Sí? Aquí Pablo, en este capítulo, utiliza, digamos, como que varios adjetivos para describir el Ruach HaKodesh y describir la letra, o sea, el ministerio entre la letra y el ministerio entre el Ruach HaKodesh. Digamos, el ministerio del Ruach HaKodesh, o comencemos, el ministerio de la letra dice que es inerte, que no da vida eterna, pero solo te acerca, ¿sí? El ministerio de la letra es glorioso. El ministerio de la letra es perecedero, o sea, se acaba, disminuye, va en disminución. Y el ministerio de la letra hay un velo, o sea, todavía no ha sido revelado todas las cosas del Eterno. Pero en el ministerio del Ruach HaKodesh, ese vivifica, ese justifica. Hay justificación en el ministerio de la Ruach HaKodesh. Ese ministerio es más glorioso. Ese ministerio es permanente, abundante, va en abundancia cada vez más. Y este ministerio trae revelación. ¿Sí? Entonces, todo esto, todos esos adjetivos que Pablo dice, es como lo que describe lo que es el Ruach HaKodesh. ¿Sí? Entonces, cuando nos es regalado, o cuando nos es, ¿cómo se llama eso? Cuando nos es dado esa Ruach, es porque esa Ruach porque el Eterno nos vivifica, porque por medio de la Ruach nos justifica, nos da revelación, nos trae esa revelación de la Torá, porque la Ruach lo que hace es revelarnos los secretos escondidos de la Torá, ¿sí? ¿Y cómo es que el Eterno puede derramar esa Ruach sobre nosotros? Ese aceite es por medio de Yeshua. Si no hay esta aceptación de Yeshua, de que Yeshua es nuestro Salvador, el Eterno no puede derramar esa Ruach. Sí, en Gálatas 3:14, que dice, para que en Mashiach Yeshua la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fidelidad, por la fe, que es la fe en Yeshua HaMashiach, recibiésemos la promesa del Ruach, la promesa que antes el Eterno ya les había dado, ¿sí? Entonces es por medio de Yeshua que derrama el Eterno su poder, ese poder de poder vivir en santidad, ¿sí? Porque esa Ruach nos ayuda a mantenernos fielmente en la Torá, para mantenernos fielmente en sus caminos. Esta Ruach nos ayuda como a tener más dominio o andar más seguros cumpliendo los mandamientos del Eterno. Por último, en esta parashá se habla de la fuente de bronce, que es después de este mandamiento del medio shekel. Después de este shekel, a los que querían el cargo, a los que levantaban la cabeza, después de ese mandamiento, el Eterno le habla sobre la fuente de bronce, ¿sí? Que es el último utensilio de este Mishkan, porque ya en las anteriores parashas ya se había hablado de todos los utensilios. Entonces, esta dice, habló más Adonai a Moshe diciendo, harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar y colocarás entre el tabernáculo, entre el Mishkan de reunión y el altar,
y pondrás en ella agua, y de ella se lavará Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Adonai, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo, y y su descendencia por sus generaciones. Entonces aquí vemos de que cualquier persona que quisiera entrar no podía ir sucio o tener las manos sucias, sus manos llenas de sangre y entrar al lugar santo, ¿sí? Había un orden, había unas ordenanzas dadas por el Eterno. Por eso es que decíamos que el que quería pertenecer a este cargo tenía que respetar las condiciones del Eterno, tenía que estar en completa responsabilidad y conciencia, y en estado de conciencia, ¿sí? Se podría decir, digamos, que Nadab y Abiud habrán podido no lavarse las manos, o como ellos estaban en su borrachera, no sé cuántos pasos se habrán saltado en este camino, ¿no? Porque decíamos que todo eso era un camino. En la Parashat Trumá decíamos que todo eso era un camino, entonces había una completa condición. ¿Qué significaba esta fuente de bronce? Porque el agua es un símbolo de pureza, y el cobre, ya habíamos dicho que era un símbolo de justicia, ¿sí? Entonces, como todos estos utensilios simbolizan a Yeshua, ¿cómo puede simbolizar esto a Yeshua? Yeshua es el que nos limpia para entrar a la presencia de Adonai. Si nosotros no somos limpiados, o nosotros no somos, no hacemos esa tevilá por medio de Yeshua, nosotros no podemos ir a entrar a recibir la luz del Eterno, recibir los panes, el pan de vida, a las oraciones, que es el incienso, y llegar a la presencia del Eterno que estaba en el reconciliatorio. Entonces, si no éramos lavados, si no éramos purificados, si no había esa redención, nosotros no podíamos ir ante el Eterno. Vamos a leer Tito 3:5. La hermana Clarita, por favor, puede leer Tito 3:5. La hermana Clarita Cajamarca, sí. Tito 3:5. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Ruach Kodesh. Gracias, hermana Clarita. Entonces es por medio de su lavamiento, por medio de la renovación en la Ruach HaKodesh, que nosotros podemos como tener esa salvación, porque nosotros no somos justificados por nuestros méritos, sino justificados por el Eterno. Entonces es por medio de ese lavamiento que somos justificados, por esa fidelidad del Eterno, ¿sí? Entonces esa fuente daba a entender ese lavamiento, esa justificación, porque ya habían tenido que hacer el holocausto del animal, ¿sí? Entonces tenían que ser justificados en ese lavamiento, justificar ese pecado que había sido dado en el corderito, ¿sí? En el cordero. Podemos leer el hermano David, por favor. Santiago 1, 24-25. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida como era. Mas el que mira atentamente... Desde el 23, perdón, David. 23 al 25. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la ley perfecta, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será dichoso en lo que hace. Gracias, hermano David. Leí este versículo porque se me olvidó decir antes de que en el capítulo 38, versículo 8, esta fuente se había hecho también con espejos de las mujeres.
Entonces se cree que esos espejos estaban como debajo del agua, como que, ¿cómo se diría eso? Sí, como Fondo. en el fondo del agua, para que el sacerdote se pudiese ver, ¿sí? Ahí dice que los espejos de las mujeres que velan las puertas, o sea, se hizo la fuente. Entonces se cree que estaban debajo del agua y los sacerdotes se podían ver. Entonces por eso Santiago dice que los hacedores de mal, los que no hacen la palabra, son como las personas que miran su reflejo en el espejo y se les olvida cómo era, ¿sí? Pero así habían sacerdotes que entraban, se miraban a los espejos, a esa fuente, se miraban en esa fuente, pero no eran hacedores del bien, o sea, vivían en completo pecado, en completa corrupción, ¿sí? Entonces, por eso es que debemos de estar en completa comunión con el Eterno y haciendo las obras de la Torá, ¿sí? Hay mucha gente que dicen que Santiago, que es Joseph, estaba como en contienda de Pablo, porque se interpreta de que Santiago, de que sí tenía que haber obras, y se dice que Pablo no decía que no se tenía que hacer obras. Entonces dicen que había una pelea, una riña entre ellos dos, pero es que se ha confundido, se ha malinterpretado los escritos de Pablo. Eso hay que seguir en la palabra hay que seguir haciendo las obras de la Torá. No como un acto de méritos, sino como un acto de amor o como un acto de responsabilidad, de santidad. Primera de Juan 1:9. Me pasa el favor de leerlo la hermana Consuelo, por favor. También habla de la... Y dice así: lo que era de él desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos. No, Primera de Juan, la carta, Primera de Juan. Sí. Capítulo 1, versículo 9. Ah, 9, sí. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Sí, entonces aquí siempre está, gracias hermana Consuelo, aquí siempre está dando ese significado de la fuente, que esa fuente significa Yeshua, quien nos iba a limpiar, de quien nos iba a justificar de todos los pecados que hayamos cometido. ¿Sí? Digamos, en ese sistema del Mishkan, en ese camino, era que se le atribuía todos los pecados al cordero, al animal sacrificado, y tenía que lavarse las manos porque tenía que ser limpiado y justificado de ese pecado ya dado al cordero, dado a ese animal. Entonces, se habla siempre de la justificación, de que somos justificados es por la misericordia o por la misericordia del Eterno. También esta fuente representa la Torá, ¿sí? O la Torá escrita, porque dice en el Salmo 119, versículo 9, que con qué limpiará el joven sus caminos, ¿sí? Y dices, andando en la Torá, haciendo la Torá, ¿sí? Entonces esta fuente es tanto Yeshua como la Torá, y pues Yeshua es la Torá viviente, ¿sí? Esta fuente ya habíamos dicho que era de bronce, y pues el bronce es juicio, significa el juicio. Entonces, como esta fuente representa Yeshua y la Torá, entonces, y como tiene que haber juicio, entonces es por la palabra, por la Torá, en que nosotros seremos juzgados. Yeshua nos juzgará conforme a la palabra, ¿sí? O sea, no por ningún otro mandamiento de hombre que vamos a ser juzgados, no por la salahot, no por cualquier cantidad de mandamientos, cualquier tipo de escritos considerados como santos que vamos a ser juzgados, sino solamente con la palabra del Eterno vamos a ser juzgados por Yeshua, ¿sí? Esa fuente también representa la limpieza, pero también representa el juicio de Mashiach si no somos correctamente o completamente limpiados. Entonces, por eso tenemos que estar en ese constante, día a día, o sea, estar día a día constantemente limpiándonos, pidiendo que Yeshua nos esté limpiando de todos nuestros pecados, de esos pecados ocultos, de esos pecados que uno sabe que los comete, pero cae,
Entonces tenemos que estar en ese constante lavamiento por medio de Yeshua. También, por último, ahí se habla del aceite, la unción y el incienso, ¿sí? Ese aceite tenía que ser especial, o sea, tenía que tener sus especies aromáticas especiales para que ese aceite y ese incienso, porque no podía haber un extraño. ¿Por qué? Porque el Eterno lo mandó, porque esa es su voluntad, ¿sí? Ese aceite se usaba para santificar todos los utensilios, ¿sí? Solamente se usaba para esos utensilios del Mishkan, no se puede usar para santificar los utensilios de la casa, para santificar cualquier cosa que no sea, que sea parte del Mishkan. Por eso es que ahí está claro, ahí dice claramente que no se hará otro igual, o sea, no se hará otro aceite igual a este para otros servicios, para lo profano, para lo secular, ¿sí? Y asimismo está el incienso. El incienso, como era era como el último paso, para que el sumo sacerdote pudiese entrar al lugar santísimo. Entonces, ¿qué significa el incienso? El incienso significa la oración, ¿sí? Entonces, si nuestra oración es débil, nuestra vida es débil. Si nuestra oración, si nosotros no tenemos una vida de constante oración, nosotros no podemos ir tras ese altar. El sacerdote no podría ir al altar y nosotros no podríamos tener como comunión con Adonai. No podríamos tener este acceso al Eterno sin una vida llena de oración, ¿sí? Este incienso tenía algo particular, que era que el gálbano aromático se dice que era una especie de mal olor. O sea, ¿por qué colocar en un incienso de tan buen olor, agradable al Eterno? ¿Por qué colocar una especie de mal olor? Y eso significa como que nosotros debemos de tener en nuestras oraciones, estar orando por personas que están en las tinieblas, ¿sí? O sea, que no son agradables al Eterno. Entonces, que tenemos que estar orando constantemente por personas que están alejadas de Dios para que puedan entrar, para que Dios los llame. Entonces, por eso es que había una especie no agradable, ¿sí? Porque nosotros debemos de estar orando por personas que no están en comunión con Dios, ¿sí? Entonces, pues para finalizar, pues nosotros debemos como de guardar o de tener esa comunión con la Rúa, ¿sí? Estar cerca, no alejarnos de la Rúa, ¿sí? Tener esa comunión con la Rúa por medio de Yeshua HaMashiach, estar orando constantemente, porque sin esas oraciones no hay esa comunión con la Rúa que es traída hacia nosotros, y en esas oraciones tener que estar pidiendo ese lavamiento de que Yeshua nos esté redimiendo, que nos esté limpiando de todos nuestros pecados, que nos esté lavando de toda esa suciedad que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, pues esta es la parashá. Gracias.